Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta Susana. Susana, bienvenida. ¿Cómo estamos? Bien, gracias. Pues nada, Susana, te toca presentarte, decir de dónde eres, en qué tipo de familia te criaste, qué andas haciendo ahora. Bueno, pues mira, yo nací en Gijón, en Cagüeñes, ya hace unos cuantos años, y nací en una familia, muy buena familia, pero de esos que dicen creyente, pero no practicante, ¿no? Que es como digo yo, como dicen, soy médico, pero no hice la carrera, ¿no? Entonces, bueno, pues yo realmente pues no tenía una educación religiosa en casa, ni iban a misa, lo que sí que mis padres me metieron en un colegio religioso, de Hijas de la Caridad. Entonces, bueno, pues aunque no tenía ninguna educación, exceptuando la catequesis de la comunión, pues sí que tenía una cierta inquietud, siempre tuve una cierta inquietud, ¿no? A diferencia de mi resto, yo tengo dos hermanas más pequeñas que yo, una me lleva 4 años, la otra 11, y entonces yo siempre tuve una cierta inquietud en el colegio religioso. De hecho, la primera experiencia de Dios que yo tuve fue con 6 años, porque salíamos al recreo y resulta que yo veía a las hermanitas así como ellas de azul, me lo recuerdan pero más cortito, ¿no? Las Hijas de la Caridad, que al recreo iban a la capilla a rezar, se arrodillaban y yo veía esas caras de emoción que caían unas lágrimas y tal. Y entonces un día dije a mi profesora, ¿puedo entrar? Dijo, sí, sí, pasa, pasa. Pero realmente no tuve una educación religiosa, Vale. nada más que la del colegio. Entonces, avanzas un poco en el colegio. Vale, vamos a ponernos un poco más mayores, cuando ya tenemos un poco de, bueno, un poco de conciencia. ¿Cómo te ves tú, por ejemplo, con 12 años? Pues mira, con 12 años me veo que estoy, vamos, en la Luna de Valencia, porque realmente la educación que recibía, como no íbamos a misa, ni las vacaciones tenía contacto con Dios de ninguna manera, ni nada de nada, pues me veo, pues bueno, pues una niña más o menos feliz, pero bueno, con una inquietud realmente que no... ¿Que no lograbas, por ejemplo, saciar esa...? No, porque mi madre me dijo siempre que era una vieja, dice, tú eres una vieja en pequeño, ¿no? Siempre fui mucho más madura de la edad que tenía. A lo mejor porque era la hermana mayor, tuve hermanas más chiquitinas, tal. Con 12 años tuve a mi hermana pequeña, claro. Me llevaba 11 y pico, así 12, y bueno, entonces pues era como, casi como la mamá. Mis padres trabajaban, siempre trabajaron, los dos, entonces bueno, pues realmente estaban muy ocupados para estar muy pendiente de nosotras, ¿no? O sea, que lo estaban con todo su corazón, pero sí realmente que... Y yo tenía ahí alguna inquietud que no lograba, y nunca fui muy niña, o sea, siempre fui un poco más madura de la edad, eso es que me pasó. Y por ejemplo, cuando hablabas, cuando antes hablas de las siervas, no, las Hijas de la Caridad. De las Hijas de la Caridad, tú las oyes hablar de Dios ya con 12, 14 años, ¿y tú qué piensas? Sí, yo pienso, bueno, nunca me dieron una catequesis como tal, ¿sabes? Era dar clase y tal, bueno, el día del mayo, las flores a María, pero nunca recibí una catequesis como tal, salvo la de la comunión, te digo. Yo era demasiado chiquitina, yo hice la comunión con 8 años, con 7 y pico, porque yo nací en diciembre, sí. Con 7 años hice. Entonces realmente creo que no era consciente, yo las admiraba, me decía, yo podría ser algún día como ellas, pero ¿por qué estarán así? ¿No? ¿Por qué? No, yo no entendía nada, o sea, aunque con 13, 14 años, no entendía por qué habían dado ese paso, que Dios sabía que les había llevado a abandonar todo y llevar esa vida. No entendía muy bien, no tenía formación, no tenía formación. ¿Y la idea que tú tenías de Dios? ¿Desde Dios, por ejemplo, que te mostraban en el colegio? Sí, yo veía como algo lejano, como algo que estaba allí, que bueno, pues que era mi padre, pero que estaba muy lejos, que no tenía contacto con él, que él no se ponía en contacto conmigo. Entonces, bueno, pues ahí estaba, ¿no? Él allí, yo aquí y ya. ¿Cómo fuiste en la adolescencia, Susana? Pues mira, la adolescencia me costó mucho trabajo romper con el colegio, precisamente porque rompía a un instituto ya, con 14 años, al instituto, y entonces iba a la Universidad Laboral, si la conoces, en Gijón, y allí eran 2000 personas allí tal, y digo, yo voy a poner el contacto, ese pequeño contacto que tenía con Dios. Yo interpretaba que el contacto con Dios que tenía era a ellas, si no se me iba a trasvolar, como era como si Dios estuviese de Dios a ellas y a mí. Y digo yo, si no las tengo a ellas, ahí es más lejos todavía. Entonces yo llegué a la laboral
y buscaba algo. Y casualmente, y gracias a Dios, ahí estaban, que ahora no están, las clarisas, que estuvieron ahí en la Universidad Laboral durante muchos años. Y entonces yo un día fui a visitar a las clarisas. Y dije, mira, mamá, es que yo vengo de este colegio y tal, yo aquí estoy perdida porque no me incorporaba en ningún grupo de adolescentes. No acababa yo de cuajar. Yo nunca fui muy fiestera. Mi madre dice, aquí, a ti nunca te tuve que poner la hora porque tú llegabas siempre antes. Nunca me pudo poner, hija, tienes que ir a las 10, tienes que llegar a las 9. Yo siempre... Y entonces, claro, yo busqué a las clarisas y pues iba con ellas a rezar, vísperas. Y bueno, pues tenía un poco un cierto acompañamiento. Entonces, un momento determinado, la madre, que se llama Arantxa, que ya falleció, me decía, tú tienes vocación, tú tienes vocación. Bueno, hasta llegaba a empezar a hacer el cordón y todo. Sí. ¿Sí? Y yo soy hija de mi madre dijo, hasta que no hagas tú una carrera y tengas, vas a hacer nada. Yo aquello lo olvidé como nada, como un capricho que era. Y bueno, las acompañaba, pero sí que estaba, yo me intentaba meter en el mundo de los jóvenes de salir un poco pues al jardín de aquella, a una discoteca, tal, a cual, bueno, beber como los demás y tal, y me iba perdiendo la cosa esa, ¿no? Luego sí que había un sacerdote que me acompañó aquellos años, pero no bien, no fue una buena experiencia. Entonces no tuve ni acompañamiento espiritual ni nada. Nada. No. Entonces fue un poco una adolescencia, pues la típica, más alejada todavía que siquiera puede ser la del colegio, ¿no? Aunque sí siempre con una inquietud muy fuerte. Eso lo tengo consciente, que no digo oración porque no tenía formación de ninguna clase, pero sí que buscaba mis momentos de decir, bueno, ¿y dónde estás? ¿Y por qué no te comunicas? ¿Y cómo puedo hacer yo para encontrar algo que sea algo más que salir, que estar que a beber, que fumar? Después de esta experiencia, o sea, terminas y empiezas algún tipo de carrera universitaria. Sí, yo empecé la carrera de Derecho, ¿vale?, con 23, y ahí es cuando creo, con 24, o sea, bueno, con 23 hice primero, en 24 yo creo que ahí fue mi cambio de agujas, ¿vale? Creo porque una señora que paraba a rezar donde las clarisas, me veía que estaba mal. Yo, el paso de COU a la carrera, tuve una depresión muy grande. Vale, Susana, o sea, estás así como un poco deprimida del paso del COU a la universidad. Sí, porque no tenía muy claro que quería esa carrera. Mi madre me dijo que estudiara una carrera superior, que yo quería haber estudiado magisterio y no pude. Y entonces encontré un anuncio en el periódico que traía, se necesitan voluntarios para San Juan de Dios, que es en el Sanatorio Marítimo en Gijón. Hay un centro de discapacitados, hay 100 y pico internos de toda clase, pues desde autista, desde síndrome de Down o esquizofrenias, de todo tipo, ¿no? 100 y pico internos, más luego los externos. Y entonces yo acudí a ese anuncio y formamos un grupo de voluntarios, ¿vale? Que íbamos, yo estudié la carrera de piano, bueno, eso te lo dijo, desde los 8 años, entonces empecé allí, me ofrecí allí, y ahí encontré un huequín y iba a tocar el órgano, allí los domingos. Entonces empecé a formarme, a buscar canciones de iglesia y tal. Y entonces empecé allí a hacer voluntariado. Y en ese momento, cuando ya hice lo del anuncio, ya te iba a pasar un poco la depresión, porque como te digo, estuve casi un año y pico prácticamente tirada en la cama. Sí, ¿eh? Sí, muy mal, muy mal. Y entonces, bueno, pues esta amiga que te cuento, pues me dijo, tienes que hacer un curso de cristiandad, porque ahí vas a descubrir tal. Y entonces, en el curso de cristiandad, ahí descubrí a Cristo vivo, resucitado, que me amaba desde toda la eternidad, que era el amor de mis amores, y bueno, ahí me enamoré de los pies a la cabeza del Señor. Y ahí es cuando empezó mi vida de verdad. Creo que nací ese día. Vale, porque anteriormente, te sentías vacía, realmente vacía, nada llenaba. Sin sentido, nada llenaba. Bueno, lo buscabas, que en el alcohol, en salir, en el tiempo, en mil cosas, en viajar, en viajes con los amigos, pero no era feliz, no encontraba, podía estar contenta, pero en el fondo no era feliz, que es distinto, ¿no? Puedes estar contenta porque lo pasas bien, pero interiormente estás vacía porque no encontraba nada. Vamos un poquito a esa formación, que a veces no sabemos cómo empezar, y tú misma lo has dicho, que esta amiga te orientó
a ir a los cursillos de cristiandad. Ujú. Vale, cuando tú vas a los cursillos de cristiandad, no sé si ibas esperanzada, escéptica, como... No, iba totalmente escéptica, vamos. No, fui un poco como diciendo, bueno, a ver si la solución a esta depresión que tengo, a esta depre, que no salgo ni para atrás, ¿sabes? Ni con medicinas ni con nada. No salía con nada, no tenía ganas de comer. O sea, yo decía, bueno, ¿yo vivir para qué? No tiene sentido. Si la vida no tiene sentido, el sentido tampoco que estoy aquí, yo aquí. Entonces, bueno, pues el cursillo de cristiandad, pues me invita al cursillo y yo fui un poco como, sí, a trancas. ¿Y allí qué? Iba a arrancas. Y allí, bueno, pues es el impacto de encontrarte cara a cara con el Señor, ¿vale? Son 3 días y medio en que, bueno, pues vas poco a poco entre la formación y el encuentro con el Señor y descubres, pues, una vida que no conocías. Y de repente no te cambia la vida, porque la vida continúa siendo la misma, pero te cambia toda la visión de la vida que tienes, ¿no? Y ahí ya empiezo a, pues, como les pasa, como nos dice un sacerdote, amigo nuestro, pues te conviertes en vez de Marta y María, te conviertes en Marta, ¿no? Porque empiezas a querer hacer todo, quieres hacer, empecé a dar catequesis, me metí en un grupo de la Renovación Carismática Católica, a tocar la guitarra, los domingos iba al marítimo, tocaba el órgano, era la chica orquesta del cristiano, ¿no? Porque quería hacer de todo. Entonces, bueno, pues fue un momento pues eso, de darte. De darme, efectivamente. Luego ya te llega más el tiempo de María, pero bueno, ya a ti sigo. Vale, no, pero sigue, continúa. O sea, después de eso, entiendo que estás, bueno, que terminas pues Derecho. Cuando hice el cursillo, fíjate que sí fue un cambio en mi vida, que yo decidí ir a vivirme sola. No tenía ni trabajo, ni tenía casa, no tenía nada. Y dije, me voy a ir a vivir sola. Y bueno, pues ahí estaba la carrera y dije, bueno, a la Providencia. Aquí en Gijón había una feria, no sé si la conoces, de muestras, que la gente, los jovencitos trabajan para sacar un dinero y tal. Y allí me fui a un stand de libros y tal, a vender libros. Y allí me saqué 50.000 pesetas para coger mi primer piso. Y esta señora me ayudó, cogí una guardillita y empecé a vivir sola. Y ahí ya tenía mis momentos de oración. Bueno, de los vecinos decía, esta debe ser monja, porque la casa tenía una lámpara como roja. Yo había colgado un rosario así, cuando era de noche se veía rojo con el rosario colgando. Decían, ahí debe vivir una monja, me decían los vecinos. Ahí empecé mi vida personal más interior. Si bien es verdad que con altibajos, porque no tenía una comunidad fuerte de referencia. Ya. Y ahí, sin comunidad, estás perdido. Te acabas perdiendo, porque uno solo, la vida, aunque tengas mucha actividad y mucho tal, ahí después, pues es verdad que sí iba todos los domingos a misa, vale, pero eso no es tampoco el cumplimiento, como yo veo cumplimiento, no vale, tiene que ser pues un poco más allá. Y sigue, bueno, el Señor, por esos derroteros, pues me fue poniendo el camino de que era y que no era, ¿no? Porque fui haciendo muchas cosas, es verdad, pero en un momento determinado, pues conozco al que hoy es mi marido, ¿no? Y lo conozco pues en un bar, viendo un partido de fútbol. Ah, mira. Una amiga mía que ya no está, todavía rezo por ella, que hace muy poco que falleció, pues dijo, vamos a ver el partido de la Eurocopa, que gana España, que tal, y vamos es muy animado y tal, y tomamos algo, una sidra y vamos a la Eurocopa, no sé. Bueno, venga, voy contigo. Y allí lo conocí a él. Sin embargo, después estuvimos 4 años sin vernos, andábamos por el mismo barrio, pero nunca más lo vi, y en un momento determinado fallece su hermano, y yo quiero dar el pésame, trato de buscarlo y no lo encuentro, y en una fiesta también de verano nos encontramos. Y ahí empezamos. Él no era creyente también, pero no practicante, no iba a misa, no tenía mucho contacto con el Señor, pero o sea, algo me decía ahí que tenía que ser, a lo mejor equivocadamente, pero fue real y cierto que era la persona con la que iba a pasar el resto de mi vida. Vale, tu fe, claro, desde que conoces al que hoy es tu marido, pasan ahí 4 años. ¿En esos 4 años ocurre algo? No, bueno, estaba más perdida que encontrada, ¿Sí? sí, porque hubo unos años ahí, pues eso, el sanatorio marítimo que te dije que estuve casi 25 años, perdí un poco 20 años, sí. Perdí un poco el contacto porque se fue el superior, el voluntariado se fue desmembrando, sí, y se perdió la comunidad. El grupo de renovación que yo tocaba también se fue desmembrando y perdí la comunidad. En el grupo de cursillos, por trabajo y por otras circunstancias personales, dejé de acudir. Entonces, vuelta otra vez a que no tenía una comunidad de referencia en la que apoyarme.
Sí es verdad que es lo que te digo, ya todos los domingos a misa, tal, pero no tenía una comunidad de referencia. Y yo creo que el Señor me hizo encontrar, pues eso, una oveja perdida, para como yo también estaba perdida, volver los dos al redil juntos, porque fue un poco así. ¿Y cómo volvéis los dos al redil? Pues mira, ¿qué hacéis? Pues nada, encontrarnos, conocernos y después de estar juntos y después de casarnos, él hace un cursillo de cristiandad también. Y ahí pues ya él se encuentra con el Señor. Y claro, ahí nos da la vuelta a la vida. Y ahí, pues te digo, a partir del cursillo de cristiandad, pues nos empezamos a meternos más en iglesia los dos. Él pues hace ya te diría, pues hace un curso de evangelización, y a raíz de eso pues empezamos a meternos por la evangelización los dos, estamos muy metidos en la renovación carismática, a hacer retiros de la renovación, y bueno, pues ahí formamos comunidad de verdad, con unos amigos cristianos. Vinimos a casa de la madre, invitados también. Bueno, conocerlas a ellas fue un antes y un después, porque realmente una comunidad viva, joven, activa, cercana, que te muestra la realidad de Cristo real, con los pies en el suelo, ¿no? Entonces fue un cambio muy grande. A raíz del 2019, fue tampoco hace tanto, que él hizo el cursillo, nuestra vida cambió totalmente. ¿Cómo vivís la fe como matrimonio? Pues mira, como matrimonio lo que tenemos muy claro, yo y él también, es que todo lo que hacemos tiene que salir de nuestra primera vocación, que es el matrimonio. O sea, no que nuestra vocación es ni la renovación ni nada, nuestra vocación es Cristo. Cristo está en medio de nosotros, y todo lo que no sea que nos lleve a Cristo y encontrar la paz interior, sobre todo estamos en eso, en la paz, y lo que nos da paz no es de Dios. Y lo que nos aleja uno del otro, porque que él quiere hacer un servicio no sé dónde y yo no sé dónde más, no puede ser de Dios, pero tu vocación primera es parte del matrimonio, y del matrimonio salimos a evangelizar, a servir, a todo lo que sea, pero la vivimos pues eso, con Cristo aquí, y nosotros cuanto más nos acercamos a Él, más juntos estamos, ¿no? Como el triángulo ese, que así lo vivimos. Entonces, con mucha intensidad, pues como todos los matrimonios, pues con sus discusiones, sus cosas, pero siempre sabiendo que el amor de Dios está por encima de todo, y yo a quien miro es a Cristo cuando le miro a Él, y Él a mí, y a quien trato es a Cristo. Entonces, nuestro matrimonio puedo decir que es una bendición, porque bueno, dentro de las dificultades y problemas que todo matrimonio tiene que tener, sí, porque es normal, si no tuviera, seríamos en la nube, pues normal. Vamos, yo creo que es una bendición, porque siempre, ¿a dónde vamos? A la fuente, a beber. ¿A dónde nos vamos? A la confesión, al perdón, al encuentro con Él, que es el amor de mis amores. Mira, este fin de semana estuvimos en un retiro de la renovación, y yo lloraba como una enana, porque le miraba a Él en el Santísimo y decía, eres el amor de mis amores, y me lo diste a Él para vivirlo, pero él es el amor de mis amores. Eso no, se lo decía a Él, digo, tengo el amor de mis amores delante, y decía Él, bueno, si es Él te dejo, porque claro, lo que verdaderamente nos une es Él. Si no está Él, estoy segura que no estaríamos juntos, porque un matrimonio sin cristiano, sin Cristo, como no tengas a Él en el centro, es muy complicado la vida, ¿eh? Sí, muy complicada. ¿Qué papel ha jugado nuestra madre? Pues mira, realmente la Virgen María yo la tuve muy olvidada durante mucho tiempo, y te puedo decir que sí, porque era muy cristocéntrica, y dentro de que sí, es la madre de Jesús, pero no teníamos esa devoción tal. Pero resultó que como matrimonio un día nos llaman de la parroquia al lado de nuestra casa, San Pedro, que está en la playa, para decirnos que si nos podemos hacer cargo de una capilla, ser custodios de la capilla de los remedios, que por cierto os trajimos postales que luego te daré, del Niño del Remedio y de la Virgen. A raíz de ahí, claro, todos los días del año, incluidos festivos, todo, de mañana y de noche, aunque tenemos una persona que nos ayuda, ir a abrir y cerrar, por narices te tienes que encontrar con ella, es su casa, y más cuando hemos puesto el sagrario que no teníamos vacío y roto, mi marido lo arregló, metimos al Señor, claro, encontrarse con ella todos los días, al final ella es como una protección, ella hacia nosotros y nosotros hacia ella. Le cambias de vestido cuando es fiesta, tal, le encargamos a las carmelitas un manto, este año estreno manto, ahora le estamos cosiendo un vestido, estamos en ilusión de viajar para poner el vestido nuevo, pues la gente que le dona un rosario, un collar, y pues limpiarla, tener la velina de su hijo. Nos han pasado cosas extraordinarias allí, y a raíz de ahí parece que ella nos está llevando
por un camino hacia el hogar de la madre, que no lo conocíamos. Y fue un encuentro con la madre que te sigue, que te llamaba, ¿no? Porque al final ella es la que te lleva a Cristo, la que intermedia, la intercesora. Entonces, durante muchos años, pues ella como siempre, como una madre, espera, ¿no? Espera siempre. Y realmente, pues, nos dimos cuenta de que, me emociono porque ella se hizo la encontradiza, ¿no? De que, aunque tú no le hagas caso, al final ella te sigue, te busca, ¿no? Porque al final es ella la intercesora. Y ahora tenemos previsto un viaje a Medjugorje en septiembre, que creo que va a ser el culmen de donde nos está llevando ya. Porque el año pasado ya intentamos ir, pero por circunstancias económicas y tal no pudimos, y este año ya ahorramos, decidimos que ella nos está llamando y que tenemos que ir. Ya hemos venido a 3 retiros aquí a esta bendita casa. Ella nos está llamando también de una manera fuerte, porque durante muchos años yo creo que no le presté la atención que merecía. Susana, me he quedado sin tiempo. Pues fenomenal. No, yo quiero seguir. Fenomenal. Susana, muchísimas gracias. Gracias a ti, porque me he dejado hablar casi, ¿eh? Que no, pero a mí me encanta que habléis vosotros. Al final los protagonistas sois vosotros. Bueno, como gran protagonista, el Señor, que es el que al final llena. Por supuesto. Y nos da paz. Gracias, Susana, por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Cristina. Amigos, os dejo. Gracias por estar una semana más con nosotros.